¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Agenda Económica PM, 30 minutos con las informaciones importantes de esta jornada, día viernes 14 de febrero. Y al cierre de esta semana quisimos dar un espacio también para analizar qué es lo que está ocurriendo con el precio del dólar. No solo hoy, sino durante los últimos días, ver la tendencia que está llevando el tipo de cambio, porque en esta jornada se profundizó esa tendencia a la baja, bordeando los 940 pesos. Está cerrando esta semana. Y ya lo decíamos, esta es una tendencia que se arrastra desde hace largos días, mediados de enero, aproximadamente después de haber alcanzado su primer pic del año. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos con el analista y economista de Capitaria, Ricardo Bustamante, está con nosotros. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, bueno, esta tendencia a la baja la habíamos visto desde hace algunos días y en una mirada más macro, no solo enfocándonos en lo que ha pasado hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo con el dólar? ¿Por qué esta tendencia a la baja del tipo de cambio? Sí, efectivamente, como bien tú comentas, hemos visto una fuerte caída en la cotización del dólar, que es una buena noticia pensando también en dar un respiro inflacionario para los próximos meses. Sí. Pero tenemos varios fundamentos que han apoyado precisamente este movimiento y hay que dividirlos a nivel externo, internacional y también a nivel local. En la parte más local, comenzamos con algunas noticias favorables para el peso chileno y que debilitan también al dólar, por supuesto, cuando se aprobó la reforma previsional. Esto genera expectativas que nuevamente, después de una fuga de capitales que se vivió en el país debido a la incertidumbre de lo que iba a pasar con todo lo que viene siendo la parte previsional, gran cantidad de estos capitales han vuelto y se estiman que sigan volviendo, lo que sin lugar a dudas ha sido un impacto favorable para nuestra moneda. Pero también conocimos datos económicos que han apoyado esta tendencia. Sin ir más lejos, durante la semana pasada conocimos dos datos claves. El IMACEC, que es el índice mensual de la actividad económica, que sorprendió a todo el mundo. O sea, acá ver ese 6,6% como expectativa, la verdad que quedó muy lejano para todos los economistas, y me incluyo, que tengo Ricardo, la fortuna de responder la encuesta del Banco Central. Disculpa que te interrumpa, pero para detenerme un segundo en eso, ¿por qué el dato de IMACEC es tan relevante en relación al tipo de cambio? Es clave porque hoy en día las monedas que tenemos a nivel global, hace muchos años atrás, estaban respaldadas por oro o por plata. Básicamente tenían un respaldo de valor dado por una materia prima, que en este caso son materiales y que son bastante sólidos a nivel global. Hace ya muchos años atrás, la confianza de cada moneda se da por cómo se encuentra su economía detrás, ya que lo que es la emisión monetaria se da por endeudamiento. Por lo tanto, mientras mejor parado esté un país, va a tener más sólida su moneda, y mientras esté mucho más débil la economía de un país, vamos a ver un debilitamiento también en su moneda. Por lo tanto, un IMACEC que corresponde a diciembre, que fue muy sólido y muy superior a las expectativas, sin lugar a dudas generó una apreciación de nuestra moneda, lo que ha apoyado fuertemente la caída también del dólar. Sí. Y también, finalizando la propia semana anterior, conocimos el dato de inflación al consumidor, que también fue, en este caso, fue una sorpresa negativa de inflación, pero que también genera una apreciación del peso, y lo voy a explicar de la siguiente manera. A ver. El IPC resultó sobre la expectativa, un 1,1% mensual, nos acercamos ya al 5% en términos anuales, pero esto genera que el Banco Central de Chile no debería bajar la tasa de interés durante un buen tramo de este año, e incluso se está especulando que no bajarían la tasa durante todo este año. Y esto por un efecto de carry trade, ya que hay que considerar que esas son las variaciones de tasas y cómo se van generando los flujos por las tasas entre dos países. Si tenemos una tasa de interés que se mantenga en los niveles actuales durante mucho más tiempo, siendo que las expectativas hace 2 meses atrás era que íbamos a ver bajas de tasas más continuas, esto genera un cambio en la percepción del mercado, y precisamente este carry trade genera una apreciación del peso, es favorable para el peso, porque lo que vemos hoy en día es que llegan más flujos de los que se van, y es por eso de moneda internacional, y por eso que el dólar se debilita frente a la moneda local, Sebastián. Perfecto, y queda bien claro ese punto. Me quedaba con la idea también que mencionaba respecto a la solidez de la economía. Las perspectivas para 2025, el hecho de que la economía chilena pueda andar un poco mejor, si es que efectivamente ese panorama se traza, ¿va a ayudar entonces también a un fortalecimiento del peso? Estoy pensando en qué posibilidades hay de ir proyectando esta tendencia a más largo plazo, o mediano o largo plazo.
Es muy buena pregunta, Sebastián. A ver, lamentablemente todo apuntaría a que el mes de diciembre conocimos un dato de IMASEC que pareciera un espejismo, ya que fue muy favorable, pero que la tendencia no debería ser esa. Y Ujú. de hecho deberíamos tender a mostrar un crecimiento durante el 2025 más cercano a un 2%, incluso cuando hay optimismo hasta un 2,5%, y especialmente si empezamos a conocer datos que sorprendan al alza este año, ya que considerando que esa cifra fue del 2024, de diciembre. Claro. ¿Por qué se genera? Bueno, el impacto fue bastante puntual, hubo un crecimiento fuerte de lo que es la producción minera, también lo que es el comercio en Chile tuvo un crecimiento bastante fuerte con una base comparativa débil, pero para este año la verdad es que no se ve un escenario tan favorable y eso podría generar que este movimiento en términos del tipo de cambio por la parte de la economía local sea más puntual que algo conductual para lo que es el 2025. Ujú. Ricardo, desde el punto de vista de las perspectivas globales también, ¿de qué forma afectan el tipo de cambio? Me refiero a la fortaleza del dólar a nivel global también. ¿Ese puede ser un factor a considerar? Sin lugar a dudas, y también es un tremendo punto, porque ya repasamos un poco las situaciones internas en Ujú. Chile, pero también tenemos situaciones que son globales y que hoy en día en un mundo globalizado sin lugar a dudas nos impacta. En las últimas jornadas y en las últimas semanas se ha visto un acercamiento en algo que es clave, que es un hecho geopolítico en las posturas entre Rusia y Ucrania. Y esto también ha apoyado que el dólar se debilite en los últimos días, porque efectivamente traía una tendencia alcista a nivel global, hablando bastante fuerte, pero que se ha comenzado a debilitar porque lo que estamos viendo, estos acercamientos en que podríamos tener posturas bastante más favorables por parte de estos dos países, obviamente que genera que el mercado ya no está viendo con mayor riesgo lo que está pasando a nivel global, y eso implica de que más que demandar una moneda considerada más de refugio, una economía fuerte como es el dólar, incluso empiezan a especular con otras monedas que suelen ser un poco más riesgosas y que son de países en vías de desarrollo, como por ejemplo Chile. Y eso también va apoyando este último movimiento a la baja del dólar en Chile y que también se ha visto en las últimas sesiones, solamente a nivel global. Pero también tenemos que los aranceles, por ejemplo, Ujú. hoy en día ya parece que es parte del escenario, no es el mismo impacto que teníamos, especialmente cuando comenzó febrero, en que se hizo el anuncio de los aranceles en contra de México, de Canadá y de China por parte de Estados Unidos. Sí. Se alcanzaron acuerdos con los países norteamericanos y a nivel general hemos tenido algunas noticias de mayor aranceles, después hay algunas matices mucho más de tranquilidad que genera Donald Trump, y eso obviamente que genera que el dólar ha perdido esa fuerza alcista que Ujú. traíamos en el mundo. Así Ricardo, que, en ese sentido, sí, ¿eso tiene que ver también o ha incidido en la apreciación del cobre? El precio del cobre en las últimas jornadas también ha ido al alza y está cerrando esta semana cerca de los $4 con 65 centavos. O sea, ha habido un repunte bien fuerte. ¿Eso también está relacionado con el tema arancelario en Estados Unidos? efectivamente, y de hecho es el punto más importante. El tema arancelario, Ujú. en primera instancia, cuando comenzamos a ver el gran avance del cobre, se empezó a dar porque se estaban anticipando compras de cobre precisamente previo a tener un escenario mucho más negativo en la parte comercial, y que eso obviamente generó el gran impulso en la parte inicial. Y ya en los últimos días también esta tranquilidad ha apoyado un avance adicional. Hay que considerar que el cobre ha subido cerca de 10% solo este mes, que es mucho. Harto. Y bajo ese punto de vista, obviamente que se ve un escenario que ha sido bien optimista para el cobre, y también hay que decirlo que hay una parte especulativa que también ha apoyado que el impulso sea mucho más fuerte. Por Ujú. lo tanto, todo esto también ha apoyado que el dólar se debilite en nuestro país. El cobre es el principal producto de exportación de Chile, por lo tanto, con un cobre mucho más fuerte, un 10% más elevado que hace 2 semanas atrás, sin lugar a dudas también va generando perspectivas que ingresan más dólares a Chile, y eso obviamente también va debilitando a la moneda norteamericana por este exceso de oferta que se empieza a estimar en la economía local. Claro. Ricardo, me quedó pendiente un tema y que tiene que ver con la recuperación del mercado de capitales a propósito de la reforma de pensiones. Ese es un factor bien de fondo, ¿no? Permanente. Se entiende que va a haber una recuperación del mercado de capitales en la medida en que vaya entrando mayor flujo porque aumenta la cotización. Si eso va a ser permanente, entonces se va a proyectar en el tiempo como un factor más relevante
para el tipo de cambio, digamos, con un efecto de más largo plazo, o es algo transitorio en cuanto a la reacción de cómo responde el mercado? Sí, en términos de la reacción suele ser más de corto plazo, Ok, porque el mercado comienza a internalizar de manera inmediata este cambio en las reglas del juego, que obviamente es más favorable para que se genere inversión a nivel local. Y sí. esa situación el mercado ya ha comenzado a internalizarla y podría quedar un poco más de internalizar. Y después los flujos, por supuesto, que van a ser pensando en el futuro, pero que el mercado ya lo va a tener internalizado y no va a ser una sorpresa precisamente en términos del cambio de flujos que se está generando. Y eso también lo hemos visto tanto con el peso chileno, con la gran apreciación que ha tenido, pero también con la bolsa local, el IPSA marcando máximos históricos prácticamente todos los días. Entonces, también la bolsa lo está anticipando antes que lleguen esos flujos. Por lo tanto, es algo que el mercado reacciona de manera inmediata y que después obviamente empieza a calmar ese movimiento. Bien, Ricardo Bustamante ha estado con nosotros, subgerente de estudios de Capitalia. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Gracias por la invitación, Sebastián, que esté muy bien. Buen fin de semana, hasta luego. Bueno, vamos a seguir profundizando en datos económicos precisamente sobre la base de la encuesta de operadores financieros. Es este sondeo que desarrolla el Banco Central entre distintos actores del mercado local para conocer cuáles son sus proyecciones respecto a una serie de indicadores macroeconómicos fundamentalmente. Vamos a ver los resultados, son bien interesantes y muestra también cómo se interpreta después de la reunión de política monetaria lo que está ocurriendo con la economía local. Respecto a la inflación, esta encuesta y el mercado lo que está reflejando es que para febrero se espera un dato puntual de 0,4% de alza. Eso es lo que se está proyectando en el mercado. En marzo, en cambio, vendría un alza algo mayor, una variación de precios acumulada de 0,6%, y eso entonces va a generar un escenario de mayor presión, digamos, en el tercer mes del año. Nada excepcional en todo caso, porque habitualmente el mes de marzo muestra precisamente mayores niveles inflacionarios en general. Para abril se espera un 0,3% de inflación y en el acumulado a 12 meses, esto es ya bien interesante, se proyecta un 3,7%. Y esta es una buena noticia, si es que consideramos que cerramos el año 2024 por sobre el 4, más lejos de la meta que tiene el Banco Central. Que el mercado perciba esto, que hay un escenario, un horizonte de inflación más baja, es una buena noticia también, porque significa que están bien ancladas las expectativas que tiene el mercado, y eso es un insumo muy relevante para las decisiones que toma también el Banco Central. Ahí entonces los datos que recoge la encuesta de operadores financieros en materia inflacionaria, pero vamos a seguir revisando otros. ¿Qué es lo que pasa con la tasa de interés y cómo se proyecta? Lo hablábamos con Ricardo Bustamante en la entrevista recién. El escenario para este año pareciera muy estable, y eso se refleja en esta encuesta de operadores financieros, porque para las siguientes reuniones de marzo y abril no habría cambio, ni siquiera en junio. Ha entrado ya buena parte de 2025, la tasa se mantendría en torno al 5%. Es más, hacia marzo 2026 se mantiene también la proyección de una tasa de interés entonces sin cambios para los próximos 12 meses. Esto es bien relevante. Ya la última reunión de política monetaria refleja que el Banco Central está cómodo, digamos, con estos niveles de tasa, y no habrían muchos insumos o indicios más bien de que fuera a cambiar ese escenario en el corto plazo. ¿Por qué es relevante esto? Porque incide también desde el punto de vista de la actividad económica. En la medida que la tasa de interés se mantenga en estos niveles, el escenario para la actividad económica va a ser bastante similar, reflejando la tasa de interés, recordemos, el costo del dinero. Algunos de los datos entonces que nos deja esta encuesta de operadores financieros publicada por el Banco Central este viernes. Bien, nos vamos a ir a otro tema. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el sector frutícola, donde ven con preocupación algunos recortes de presupuesto para este año 2025 que pueden afectar las exportaciones de frutas nacionales. Es un sector muy vigoroso, está creciendo a niveles récord. De hecho, anotó en el mes de enero ya un nuevo récord de exportaciones, y por lo mismo están preocupados por el recorte que va a afectar en particular al servicio agrícola ganadero, que tiene un rol certificador muy relevante para este sector de la exportación nacional. El recorte es de cerca de 4.200 millones de pesos, va a significar menos recursos para esta repartición del Ministerio de Agricultura, y por lo mismo puede haber un efecto directo en los envíos al exterior de fruta. Conversamos con Iván Marambio, representante del sector, esta mañana en Agenda Económica M. Esto fue lo que nos planteó. Resulta que el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero,
es de vital importancia para nuestra industria. Nosotros exportamos al mundo 330 millones de cajas de fruta aproximadamente. Ninguna de esas cajas se va sin la certificación del SAC. Queremos retomar el camino del crecer al 4 al 5% que teníamos hace poco más de una década atrás. Y esto nos pega en los pies. Si nos quitan recursos a un organismo tan importante como el SAC, que hace una pega tan bien hecha como la hace el SAC, estamos yendo contra la idea de que estamos hablando, es decir, de volver a crecer a ese número. Es totalmente contradictorio. Bien, nos vamos a ir a una pausa, volvemos de inmediato, seguimos con la segunda parte de Agenda Económica PM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica, edición de día viernes. En esta tarde vamos a seguir revisando otros temas y en particular detalles de un estudio que analiza la situación del cibercrimen en nuestro país. No cualquiera, sino el cibercrimen organizado, porque de acuerdo a este reporte aumentó en un 30% en 2024. Y en una bajada local, Chile se encuentra en cuarto lugar entre los países más afectados de Latinoamérica. Esto según el reporte de Entel Digital. Pilar Gutiérrez en la siguiente nota nos muestra algunos resultados y también qué es lo que se puede hacer para evitar este tipo de vulneraciones. 4,9 millones de dólares. Ese fue el costo promedio de una vulneración de datos en 2024. Una de las tantas cifras que dio a conocer el reporte de ciberseguridad, elaborado por el Centro de Ciberinteligencia de Entel Digital. El año pasado el cibercrimen aumentó 30%, pero no solo eso, sino que los ataques son cada vez más sofisticados. Se utiliza la inteligencia artificial en su completitud y que está ayudando mucho a los ciberdelincuentes a generar distintos tipos de campañas, distintos tipos de ataques, de formas de la generación del ataque, ¿ok? Entonces tenemos una evolución en ataques de ingeniería social, tenemos una evolución en la creación de código malicioso. Algo que también reconocen desde el gobierno, donde destacan la importancia de medidas como la Ley Marco de Ciberseguridad, que fue promulgada el año pasado y cuyas normas generales entraron en vigencia en enero. La creación de la Agencia de Ciberseguridad es probablemente el ejemplo más visible de aquello. Nos hemos preparado con institucionalidad porque efectivamente estamos frente a delitos y a fenómenos que no conocíamos antes o respecto de los cuales no teníamos capacidades al interior del Estado para enfrentarlos. Dicho aquello, hoy día la velocidad a la que avanza la tecnología exige también de un esfuerzo mayor. Frente a ataques que tecnológicamente son cada vez más avanzados, las empresas deben estar al día con sus planes de mitigación y protocolos frente a estas amenazas. El 32% de los ataques en 2024 de ransomware, es decir, un tipo de código malicioso, ocurrieron por vulnerabilidades no parchadas en las corporaciones, evidenciando la falta de controles y softwares desactualizados. Hoy día tenemos una legislación que nos ayuda bastante, que es un paso importante en el país, pero que tiene que hacer sentido en las organizaciones para mejorar el presupuesto, para mejorar la tecnología, para mejorar los servicios que tengo de ciberseguridad, de capacitar a los equipos, no solamente al de ciberseguridad de la compañía, sino que capacitar a todos los empleados. Al observar la región y los países más afectados por este tipo de vulneraciones, Chile es el cuarto en la lista, concentrando un 7% de los incidentes. Quien lidera con un 46% es Brasil, seguido de México y Argentina. Aún así, los expertos destacan el importante rol que cumplen políticas públicas en el territorio nacional. Chile lidera en Sudamérica los temas de ciberseguridad. Y eso es gracias a los avances en regulación y respuesta a incidentes. La Ley Marco de Ciberseguridad y la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad han sido claves para esto. Sin embargo, el país sigue enfrentando un aumento de ciberataques y de filtraciones de datos. La clave está en reforzar la colaboración público-privada,
mejorar la capacitación de todas las personas y dentro de las organizaciones y seguir invirtiendo en tecnologías de protección. En el caso de Chile, la industria de infraestructura de tecnologías de la información es la más afectada, concentrando el 21% de los ataques por ransomware. En segundo lugar se encuentra la banca y finanzas con 17% de los incidentes y luego ganadería y agricultura con el 13%. Pero hay otros sectores que también corren riesgos. Se proyecta, digamos, que obviamente los ciberataques o los ciberdelincuentes profundicen o busquen afectar la infraestructura crítica del país. Uso de la inteligencia artificial para concretar ataques de ciberseguridad. Hoy día la inteligencia artificial viene a automatizar y le da muchas herramientas a los ciberdelincuentes también, así como también le da muchas herramientas a los que defendemos para hacer análisis, para hacer una respuesta ante incidente más eficaz. Son algunos de los aspectos a considerar a futuro y el panorama que se proyecta para este 2025. Un tema que deberá ser prioritario para las empresas, ya que además del costo reputacional, en 2024 la recuperación de incidentes por ransomware implicó un gasto promedio de $3 millones. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de las novedades en el mundo motor, que comienza con varias noticias y en particular dos estrenos muy esperados, el Exceed RX y la versión BX. La empresa china eligió a nuestro país como plataforma de lanzamiento para Latinoamérica, en un hito que marca también una apuesta de esta empresa, de este fabricante asiático, fundamentado sobre todo en la comodidad de sus vehículos también y de algo de lujo más accesible. En la siguiente nota veremos los detalles. Entre los estrenos más esperados del año están los Exceed RX y BX, que por primera vez pisan suelo latinoamericano y eligen a nuestro país para instalarse. Y es que la marca china trae tecnologías que sorprenderán a los usuarios que quieran sentir la comodidad de un auto de lujo en un SUV más accesible. Toda la tecnología que puedes encontrar en una relación precio-calidad que es muy buena. Esa es la propuesta de Exceed, poder entregar diferente al consumidor, diferentes alternativas, pero siempre entregando mucha alta gama y mucha entre comillas, muy buenas terminaciones. 23 parlantes dentro del vehículo, 10 airbags, 7 asientos, control de voz y volante multifuncional. Son algunas de las características del BX, un auto que no solo sorprende por su tamaño y seguridad, sino también por su tecnología y confort. Con asientos Queen, ambos, piloto y copiloto, podrían disfrutar de un masaje a bordo. Y tranquilo, relajarse demasiado no es problema, porque el vehículo tiene integrado un detector de Face ID con sistema de monitoreo para evitar que te quedes dormido. Todo se abate electrónicamente, los asientos tienen calefactor, tienen también enfriador de los asientos, triple pantalla que tú la viste, más de 50 pulgadas ahí estirada, entonces realmente un widescreen. Equipado con un motor 2.0 turbo, ¿vale? Acoplado a una transmisión 8AT de la marca Aisin, que es una marca japonesa bien reconocida en el mundo automotor, con tracción all-wheel drive inteligente, quiere decir que a medida que el vehículo detecta ciertos requerimientos puede dosificar la potencia en cada una de las ruedas. Las 3 pantallas Full HD completan la experiencia de confort con infoentretenimiento. La primera con el tablero que muestra todo lo relacionado a la conducción. La segunda con Apple CarPlay y Android Auto para ocupar aplicaciones como Waze, Spotify, YouTube. Y la tercera destinada solo a entretener al copiloto. El RX no se queda atrás. Y es que fue ganador de la medalla de oro en el International Design Award en Nueva York como el modelo más elegante, el primer vehículo chino de alta gama en ganar este premio. Con un avanzado sistema de asistencia al conductor, este auto ofrece 24 funciones clave para una conducción más segura e inteligente, destacando el frenado de emergencia autónomo, control crucero adaptativo, asistencia en atascos de tráfico, advertencia de colisión frontal, entre otros. Uno es el diseño, muy innovador. Dos, una tecnología, pero realmente tecnología de lujo, donde tenemos incluso el voice control, más de 1000 funciones que puedes darle al auto solamente con el All Exceed. Tenemos también encendido a distancia el modelo, sunroof panorámico y mucha elegancia y material y terminación realmente de alta gama. Según la marca, se trataría del SUV más esperado del año,
Pasaron 3 años hasta que por fin pudo pisar suelo chileno y en marzo de 2025 estará disponible para su compra. Con esta información nos vamos entonces, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos, sigan en nuestra sintonía porque aquí en CNN Chile en Minutos comienza CNN Prime. Que tengan buen fin de semana.